¿Ya estamos en el bull run? Bueno, te lo voy a explicar en breve, según lo que yo veo en mi análisis. Ahora sí, ¿me puedo equivocar? Seguro, me puedo equivocar. Recuerden, esto no es una recomendación de inversión, para nada. Les comparto lo que yo puedo percibir en mis análisis y con todo lo que es el contexto en general. Porque me parece interesante y les puede servir a ustedes a tomar alguna decisión o simplemente a compararlos con sus análisis. Si te gusta que haga este estilo de videos, donde te muestro lo que yo veo y espero del mercado, déjame un like. Y un comentario de qué crees vos acerca de que estamos en el bull run o sos de lo que piensa que ya no. Ahora sí, vamos a las pantallas. Este gráfico que están viendo acá lo envié en junio del 2022 a mi canal de Telegram. Dicho esto y de paso les digo, súmense, les dejo el link en la descripción para que se sumen y ahí podemos ir charlando todo lo que tiene que ver con las criptomonedas o el análisis técnico en general o el trading. Dicho esto, en este gráfico donde vemos que, pues yo no lo actualicé, de hecho lo estoy haciendo ahora, acá grabándole este video a ustedes. Vemos que se cumplió casi a la perfección. ¿Por qué digo casi? Porque lógicamente yo esperaba que llegue a los $100.000 para a fines de 2024. No creo que no estamos tan lejos de llegar a ese punto, pero no se cumplió como yo esperaba. Lógicamente, fíjense que antes del halving de este año, el precio había subido considerablemente. Y después del halving no hubo una suba muy fuerte, sí se vio una suba desde los 40.000 hasta los 70.000, $71.000. Pero esto se debe también a que este año se aprobaron los ETF de Bitcoin. Entonces eso hizo que el precio aumentara y que hubiera más adopción en el mercado de criptomonedas. Quizás en el gráfico no lo ves claramente, pero bueno, te lo explico un poco más claramente para que lo puedas entender un poco cómo yo lo había hecho en aquel tiempo y cómo lo había tomado. Mira, cada vez que hubo un halving, el precio de Bitcoin subió considerablemente un montón. Esto, si nos ponemos a medir, mira, nos ponemos a medir en este punto, rango de precio, fíjate, desde el mínimo y en el halving del 2012 el precio hasta el máximo subió casi un 52.000%, es una locura. Después, lógicamente, el precio, como valía más caro Bitcoin, entonces el porcentaje de ganancia iba disminuyendo, pero eso no implica a que no haya sido un montón la suba. Por ejemplo, el halving de 2016 subió casi un 10.000% y en el último halving que tuvimos subió aproximadamente un 1.700%. O sea, es una locura. Igual si lo usas para hacer trading o para holdear, es un montón, un 1.000% lógicamente, en un lapso de 2 3 años. Eso tiene que ver con respecto a la cartera que estés armando. Y en este año, ese año cuando yo empecé a hacer, antes de que tocara el piso, y ahora lo hago con ustedes, por eso digo, lo, 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 lo estoy actualizando recién ahora. Si esperamos por lo menos, yo lo esperaría. Fíjense que en el anterior hizo un 10.000 y después bajó a 1.000, a 1.700, 2.000%. Entonces yo esperaría menos de eso en este halving, en esta suba del halving. Entonces yo si hacemos el mínimo anterior y tiramos ponerle la mitad de 1.700 sería entonces para mí, ¿no? Un 800%, un 700%, que más o menos daría a $120.000, $130.000 aproximadamente. Es lo que yo creo, ¿no? Entonces, si nos guiamos por esto, sería una de las comparativas por la que yo sigo creyendo de que podemos superar los $100.000. Y entonces acá se viene lo interesante, porque lógicamente este video yo lo había hecho ya hace creo que en el mismo año, en el 2022, si no me equivoco, y donde le mostré esto. Miren, si vamos al gráfico Dragon Chart de Bitcoin, vemos que, a ver si vemos que cada vez que hubo un halving, miren, halving de 2016, el precio subió. Acá está, vamos a poner halving del 2012 y el halving del 2020. Acá tenemos el máximo anterior. Ahora, fíjense que en los anteriores halving casi siempre, salvo el 2014, superó lo que son los colores amarillo, anaranjado y rojo. Fíjense que en el anterior que tuvimos, que fue en el 2021, el precio llegó hasta el amarillo casi tirando anaranjado.
¿Y por qué digo eso? Porque fíjense, nosotros estamos recién en un color, no sé, celeste, azul, no sé qué color será. Y no creo que lleguemos a un amarillo que sería casi $300.000 o amarillo $220.000. No lo creo, pero puede pasar. ¿Por qué? Pues lo voy a explicar más adelante el por qué creo que puede pasar. Pero fíjense que en el caso yo esperaría un verde clarito, es lo que yo esperaría. Y fíjense que si nos miramos acá arriba, el verde y el verde clarito dice que es tiempo para seguir acumulando y que es y que todavía el precio sigue siendo barato. Fíjense que acá dice. Y recién en el amarillo es cuando te dice, bueno, hay que holdear. Y bueno, en lo otro sería donde ya podrías empezar a vender. Pero para que tengan una idea, esto ya lo había traído anteriormente yo. Entonces, yo esperaría recién en una zona verde, verde clarito, para recién empezar a vender los Bitcoin que tengo. No tengo mucho, pero empecé a diversificar este año. Y a todo esto, como mencioné anteriormente, la adopción del mercado, que es un factor positivo, porque lógicamente si no hay adopción, no hay gente que lo esté comprando, no hay utilidad, pero eso hace que sea positivo la adopción. Entonces, a eso hay que sumarle el tema de que el halving ya pasó, y que hay menos BTC. Entonces, como hay menos BTC porque se reduce la minería de Bitcoin, se reduce a la mitad de lo que se venía emitiendo, entonces eso hace que haya escasez y lógicamente, por ende, el precio debería de subir. Y otra de las cosas importantes que se pudo ver en este año es que, como que se dice, la economía internacional o política internacional hizo que también el precio no tuviera una gran proyección como esperábamos después del halving. Eh, Porque si vamos, mira, venimos acá, que supuestamente en noviembre se iban a bajar, si no me equivoco, un 0,5% de las tasas, iban a empezar a bajar las tasas. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque al bajar las tasas va a haber más billetes y esos billetes van a parar a algún punto, no sé si puede ser a otro mercado o puede ser al mercado cripto. Entonces eso también es positivo y esto hace que al bajar las tasas el dólar sea más accesible. Entonces, como dije recién, al haber más dólares, estos dólares van a tener que ir a parar a un mercado. Puede ser el mercado de acciones, no sé, los ETF y demás, o incluso a las mismas criptomonedas. Y bueno, yo no soy experto en estos temas, pero lo tomo en cuenta a la hora de hacer un análisis, porque no solamente me enfoco en análisis técnico, aunque yo hago más trading de futuro, cuando con esto de que me puse a la hora de empezar a diversificar mi cartera y empezar a holdear algunas criptos. Entonces empecé a tomar otras cuestiones a la hora de decir, bueno, hasta cuándo vendo, hasta cuándo aguanto o en qué punto puedo llegar a vender y demás. Entonces, otra cosa que me parece interesante, que puede ser relevante para el mercado y que creo que va a ser relevante, es que se acercan las elecciones. Entonces, y lógicamente hay dos candidatos principales, que es Kamala y Trump. Bueno, Kamala, por lo que he leído, no está muy a favor de las criptomonedas. Trump sí, supuestamente es crypto friends, pero además de todo eso, de que supuestamente hizo algunas promesas sobre las criptomonedas, que le interesa a la gente que tiene criptomonedas, a las entidades que le gustaría empezar a invertir en criptomonedas y que ya tienen invertido en criptomonedas, pero bueno, a todo eso hay que ver si se cumplen después o no, pero sí es un dato a tener en cuenta, lógicamente. Y lógicamente esto que le estoy mencionando ahora ya se vio reflejado, porque recuerden que nosotros teníamos un Bitcoin en la zona de después del halving, o sea, en este año teníamos un Bitcoin por los $38.000 y llegamos a un máximo de 71.800, si no me equivoco, a ver, no, 73 y chirola. 73.900 aproximadamente, un poco menos puede ser. Entonces, esto ya se vio reflejado. Ahora bien, vamos a hacer un análisis técnico de lo que yo creo, y ya le había hecho un análisis técnico hace, si no me equivoco, 2 meses atrás, de lo que yo pensaba. Entonces, a todo esto que le mencioné ahora, le vamos a sumar el análisis técnico, que es como yo me baso a la hora de tomar decisiones en un trading de spot y en el trading de futuros, lógicamente. Entonces, venimos acá al análisis.
Este es el análisis que le había dejado, sí, creo que hace 2 meses atrás, que fue la última vez que actualicé el gráfico. Lógicamente, acá fíjense que yo eh, había dejado que el precio podía llegar a venir a buscar la zona de los 44, 40 mil dólares, que no llegó. Y anteriormente había hecho una liquidación, no liquidación, o puede ser liquidación, sino una toma de liquidez, y que después el precio no pudo hacer otro mínimo. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque lógicamente llegó a un punto de interés que estaba en esa zona de los 54 mil dólares y desde ese entonces no bajó. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque ahora estamos en un famoso rango, en un rango semanal, rango diario, como quieran llamarlo, y tenemos que el precio está en casi un máximo. Le faltó 200 dólares, si no me equivoco, para llegar al máximo anterior. Aunque no se ve claramente acá en el gráfico, le faltó sí, unos 200, 100 dólares para llegar al máximo anterior. Eso es bueno, ¿por qué? Porque ahí es donde viene lo que, y donde vengo a hacer el bollito de todo lo que les nombré recién, es que si el precio de Bitcoin rompe este punto, que es el máximo anterior, fíjense que no hay otro máximo, tenemos una potencial subida hasta los 80, 90 e incluso más. No tenemos un techo como para definir a dónde va a frenar el precio. Psicológicamente podría ser los 80. Entonces ahí es donde podemos llegar a pensar en que ya una vez que rompa esta barrera de los 73 mil, 74 mil dólares, el precio empieza a subir considerablemente. Puede ser antes de las elecciones y que el mercado empieza a descontar antes de las elecciones, suponiendo cómo va a salir las elecciones, o puede ser después de las elecciones, o incluso en la fiesta. En la fiesta siempre suele ser, aunque suelen ser por lo general sangrientas, no quita de que puede llegar a romper. Y en el caso de que rompa, no quita tampoco de que no haya una caída interesante para tomar esa corrección y esa liquidez que va a dejar la subida, porque lógicamente, como saben todo, el mercado se maneja por oferta y demanda. Entonces, este es lo que yo veo. Ahora, si no puede llegar a pasar esa zona, ¿y qué es lo que esperaría yo? Y bueno, fíjense en que acá tuvimos sacada de liquidez de lo que fue de esta, como es, este canal bajista o banderín, como quieran llamarlo, en gráfico diario, fue una sacada de liquidez y hizo un throwback. Fíjense que estuvo bueno este movimiento. ¿Por qué? Porque no es que subió por subir, no, sino que hizo un impulso, tomó liquidez y ahí sí se fue al alza. Entonces, lógicamente, ahora para mí va a volver a buscar una liquidez interesante, tipo por esta zona 68 mil, en donde dejó anteriormente liquidez, y recién ahí va a intentar romper. Si no puede romper en varias ocasiones, y bueno, ahí probablemente ya esperemos que se hizo de vuelta a los 60 e incluso de vuelta a los 56. Pero bueno, hay que ir siguiéndolo. Esto es análisis a mediano y corto plazo. En gráfico semanal se ve otro tema. Fíjense, vamos de vuelta al gráfico semanal. Tenemos que el precio todavía, la vela semanal no cerró. Y ni hablar de la vela mensual. Fíjense que si vamos mensual. Tenemos dos velas alcistas después de haber tenido, fíjense que cuando hubo dos velas alcistas, el precio siguió considerablemente al alza. Entonces, está interesante como si esta vela cierra alcista, sería mejor si hiciera por encima, porque sería otra toma de decisiones y demás. Sería interesante que cierre por encima de los 74 mil dólares o 73.800 como el máximo anterior. Así que hay que tener en cuenta eso. Pero en gráfico semanal tenemos que, lógicamente, estamos en un rango, pero tenemos la mitad del rango, como dije, en los 62, 64 mil dólares. Así que probablemente si no logra romper los 73 mil, ¿a dónde está ahora? 73.500 y por ahí, y bueno, empieza a tomar liquidez, empieza a acumular, hace una caída, una limpieza, porque hay mucha gente apalancada y esto hace que el precio después pueda con liquidez ya intentar romper. Así que es lo que pienso yo. Si no lo hacen esto en este mes, el mes que viene, para la fiesta o para las elecciones, y lo puede hacer después, lógicamente. Pero es lo que yo pienso antes de las elecciones, después de las elecciones y sobre las fiestas. Así que para que tengan en cuenta. A todo esto le voy a agregar unas cosas más que me parecen relevantes e interesantes para que lo tengan en cuenta.
Y voy a estar actualizándolo en el grupo de Telegram, así, en el grupo de Telegram, así lo van viendo también ustedes a medida que vaya actualizando. Algo que me pareció muy interesante es que hay interés abierto a mansalva. Miren, fíjense, venimos acá al interés abierto en CoinGlass. Fíjense en que hay mucho interés abierto de futuro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el precio está subiendo más por futuros que por holder, por decirlo de alguna forma. Fíjense en que no se había visto anteriormente, en años anteriores, fíjense en lo máximo, bueno, vamos a ponerlo a blanco acá, ¿dónde está? No se había visto. Fíjense que lo máximo que había llegado fue hasta esta zona, más o menos 40 billones, no, 20, 25 billones sobre el capital. Y ahora, fíjense, está absolutamente por encima, 60, 61 billones, 65, es una locura. Para que tengan idea por qué. Miren, les vamos a dar una foto para que entiendan por qué creo algo interesante sobre el interés compuesto. ¿Qué pasa si el interés abierto, perdón? ¿Qué pasa si el interés abierto, si está el interés abierto y el precio sube? Tenemos que es una tendencia alcista fiable técnicamente hablando, ¿no? Entonces, eso está bueno porque esto acompaña también a lo que vengo diciendo hace ratito. Y a todo esto, como están viendo en pantalla, si le sumamos la performance de Bitcoin de los últimos meses, estamos viendo que en los últimos meses, como dije, la performance negativa de Bitcoin está disminuyendo y eso es algo interesante para nosotros, lo que hacemos trading o para los que holdeamos últimamente. Es que es bueno porque fíjense que anteriormente el mínimo lo tuvimos en 23 y acá fue, bueno, no me acuerdo los precios, yo también lo había hecho a este video y esta explicación, pero eso es bueno porque fíjense que hacía un montón que la performance negativa no disminuía considerablemente. Así que, bueno, en fin, esto es lo que yo pienso y analicé, les traje un poco de información para que tengan todo como tiene que ser no solamente técnico, sino también que hay más factores que también a veces infunden en lo que es el análisis técnico. Así que lo que yo pienso, me puedo equivocar, como le dije anteriormente, yo no holdeo mucho en criptomonedas. Empecé este año, sí, lógicamente, pero son muy pocas las cripto. De hecho, te lo voy a dejar por acá en alguna partecita, como tengo mi cartera. Son 5 o 6 criptomonedas y más nada. Tengo más Bitcoin, lógicamente, porque en el caso de que pase algo extra particular, entonces tenemos Bitcoin siempre se ha mantenido por encima de las demás criptomonedas. Hay criptomonedas hoy que ya no existen y Bitcoin con todo lo que pasó se sigue manteniendo y encima sigue agarrando más valor adquisitivo. Así que no olviden de dejar su buen like y suscribirse que me ayudan un montón. Además, coméntame ahí y qué pensás vos acerca de que ya estamos a la puerta del Bull Room. Y bueno, espero que te haya gustado y si querés contenido así, no olvides dejármelo en los comentarios también. Así que nos vemos en la próxima.